colombianos cuando son favoritos? Acá, listos. Bueno, señoras, señores, aquí comienza el recreo deportivo. Hoy los beneméritos y eruditos doctrinantes del deporte se preparan para recibir una invitada especial que guiará y orientará nuestras mentes a fin de determinar, dilucidar y entender qué le pasa a los deportistas colombianos cuando son favoritos. Es decir, qué sucede con el ADN del deporte colombiano. Nuestra invitada es Daniela Estefanía Gualdrón, próxima a graduarse de Cultura, Recreación y Deporte de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Daniela cuenta con una mención de excelencia académica. Estuvo representando a la Universidad Santo Tomás en Sao Paulo, Brasil, en un simposio deportivo. El año pasado, durante un año completo, estudió en Francia, en la Universidad de Besançon, y se alista para graduarse, Dios mediante, en el mes de diciembre de este año. Además del español, habla francés y próximamente viajará a Estados Unidos para desarrollar estudios de inglés. Entonces, sin más prolegómenos, vámonos con la profesora Dani, que atenderá los interrogantes de todo este panel. Con ustedes, Daniela Gualdrón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dani. Buenas tardes. Profe Dani, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Acompañándolos y resolviendo pues algunas de las inquietudes que tengan al respecto de todo este ámbito deportivo. Muy bueno, excelente. Estamos todos con mucha pregunta porque andamos un poco atortolados con los últimos resultados del deporte colombiano y hemos venido teniendo muchas discusiones, profe Dani. Entonces, tener una especialista nos va a caer muy bien para escuchar tus puntos de vista. Entonces, estamos listos para arrancar. ¿Arrancamos con las preguntas? Sí, iniciemos las preguntas entonces. Vámonos con el profesor Gurú y la primera pregunta para la profe Dani. Bueno, profe Dani, mi primera pregunta es la siguiente. Yo ando, como te decía, con todo este tema del Tour de Francia y en general analizando un poco el deporte colombiano, el fútbol y muchos de los deportes. Siento y tengo una pequeña percepción que cada vez que que un deportista colombiano se convierte en favorito por la prensa de algo, inmediatamente su rendimiento se desploma. Entonces quiero saber si el favoritismo es una enfermedad que agobia al deportista colombiano, el cual creo que es mejor nunca que sea favorito, sino que sea un retador. Entonces, ¿es el favoritismo una enfermedad para los deportistas colombianos y cuál debe ser la cura? En realidad sí, porque digamos que hemos visto muchos deportistas que cuando ya alcanzan la cima empiezan como a bajar como su rendimiento deportivo, y esto se debe que dentro de las ciencias del deporte, la psicología del deporte es muy importante, porque así como ellos tratan de afrontar como ese nuevo favoritismo y esa nueva representación de Colombia, a ellos les queda muy complicado, digamos, que manejar toda esa presión, todo lo que conlleva, digamos, estar representando un país. Entonces, por eso es que siempre que los deportistas llegan a una cima y no tienen, digamos, que una psicología muy bien desarrollada, es porque presentan como sus decaimientos en el deporte. ¿Y cuál es la cura para eso, profesora Dani? Básicamente es saber que dentro de las ciencias del deporte somos un equipo interdisciplinar. Muchas veces se enfocan en solo el entrenador deportivo o el preparador físico o en solo el fisioterapeuta, pero dentro de las ciencias del deporte se debe tener en cuenta que es un equipo interdisciplinar. Y por más de que el preparador físico lleve a niveles muy altos al deportista, si él no tiene de la mano del psicólogo una buena capacidad, digamos que mental desarrollada, por más de que sus capacidades estén muy bien desarrolladas, él no va a saber cómo enfrentarse en el campo de juego. Muy bien. Gracias. Iluminado. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta, entonces, profesor Iluminado.
Bueno, yo tengo una pregunta y es referente al desempeño que tuvo Egan en el Tour. Y es que pues todos lo ubicábamos como uno de los favoritos para estar por lo menos dentro de los tres primeros. Y resulta que finalmente pues terminó retirándose de la carrera. Y básicamente mi inquietud es si el hecho del compromiso que sentía él a ganar o a estar dentro de los tres primeros del Tour pudo haberlo llevado a sobreentrenarse y a perjudicar su rendimiento en la competencia. ¿Realmente existe el sobreentrenamiento específicamente en el ciclismo? ¿Puede existir? Esa es mi pregunta. Sí, claro que sí. Digamos que dentro del entrenamiento siempre hay como diferentes fases en las que los deportistas se deben trabajar. ¿Qué pasa cuando un deportista se ve muy presionado? Que quizás por estar pensando en necesito ganar, tengo que quedar dentro de los tres primeros, los llevan a sobreentrenamientos, a cargas de entrenamiento mucho más altas, en los cuales ellos creen que van a poder alcanzar sus resultados, pero lo único que están haciendo es deteriorar el proceso que llevaban antes. Aparte, se puede tener en cuenta que, digamos, que los cambios de tanto de cultura como de, por ejemplo, de altura y todo lo que implica que el deportista se ve afectado también le puede implicar mucho dentro de su desempeño. Muy bien. Siguiente pregunta, profesora, el maestro. Maestro, Profe Dani, mi pregunta es muy concreta. Los deportistas son ciudadanos como todos y la cultura colombiana es el principal problema que tenemos en este país. ¿Cómo podemos hacer que nuestros deportistas no sufran los mismos rezagos culturales que sufre el resto del mundo? Bueno, en realidad es muy complicado mantenerse aislado de toda la situación que pasa ahorita en Colombia y en general. Para los deportistas, digamos que para los deportistas es complicado a nivel cultural porque, por ejemplo, no nos encontramos en las mismas condiciones en cuanto a herramientas tecnológicas para entrenamiento. Se pueden ver muchas diferencias en cuanto a qué herramientas tecnológicas puede tener un deportista de acá de Colombia y un deportista de Estados Unidos. Entonces, digamos que a nivel socioeconómico se pueden ver muchas diferencias, a nivel también, por ejemplo, de la comida, es muy diferente la alimentación que tienen nuestros deportistas acá a la alimentación que puede tener un deportista de cualquier otra parte del mundo. Entonces, digamos que mantener aislados a los deportistas, digamos que de toda la situación y no ser, digamos que afectados de las mismas cosas que pasan en Colombia, es muy complicado porque esas son las raíces que trae el deportista. Y digamos que no podemos cambiar eso porque ese es el contexto en el que nosotros vivimos. Y digamos que el gobierno también es quien debería como ayudar en pro de que el deportista tenga un buen desarrollo, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que ni siquiera el Estado da ese apoyo a los deportistas. Profe Dani, ¿pero sirve el agua de panela o no sirve? Claro que sirve, es un muy buen hidratante. Profe, La diferencia también, de los deportistas. profe, también hay una cosa. Si vemos los deportistas que más éxito han tenido, son los que se han ido mucho más jóvenes de Colombia y ya han hecho casi que todo su entrenamiento y su carrera fuera del país, alejándose de tanto problema. Es que, digamos, claro, porque como ellos están ya un poco más aislados de toda la situación en Colombia, digamos que se van a otros países y tienen las garantías en los cuales saben que van a obtener todo su potencial, van a tener todo el apoyo y no están pensando, digamos, acá en Colombia que quizás el día de mañana el Estado no los apoye o no hayan los recursos suficientes. Entonces, ¿qué pasa cuando se van a otro país? Están solamente enfocados en lo que quieren lograr y en desarrollar sus habilidades. Aparte de lo que mencionaba anteriormente, digamos que la tecnología es una gran diferencia en nuestros deportistas y digamos en deportistas de países primermundistas. Muchas gracias, profe. Bueno. Filósofo, tienes la palabra. Gracias, profe Dani. Buenas noches, bienvenida y gracias por estar aquí. Te pongo en contexto rápidamente.
hay dos tipos de filosofía en el fútbol internacional, unos que utilizan el psicólogo deportivo y otros que no. Caso de Luis Enrique en el Barcelona, que ganó todo con psicólogo deportivo, y Mourinho, que no utiliza ningún tipo de psicólogo deportivo en su equipo. Mi pregunta sería, si tú tuvieras el poder, ¿tú recomendarías en Colombia que se utilizara cuál de las dos vertientes filosóficas? Pensaría yo que tú optarías por la del tener el psicólogo deportivo. ¿Nos podrías decir más o menos qué tipo de ventajas ves tú que un psicólogo deportivo le puede aportar a una delegación? Claro, sí. Yo me iría por, digamos que la filosofía del psicólogo deportivo, porque como mencionaba anteriormente, digamos, un equipo de fútbol tiene un equipo interdisciplinario. Un equipo de fútbol no puede trabajar solamente con su preparador físico o solo con su médico deportólogo o solo con su fisioterapeuta. Entonces, me parece esencial porque digamos que el psicólogo hace parte, por ejemplo, un deportista cuando se lesiona, y hemos visto muchos casos de los deportistas que se lesionan, vuelven al campo y ya no tienen el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque no están, digamos que no han desarrollado esa habilidad psicológica para enfrentar nuevamente el miedo o de pronto para enfrentar el fracaso o sentir que se van a lesionar nuevamente. Entonces, todo el trabajo que realiza el psicólogo lo que hace es llevar nuevamente, digamos que crearle al deportista nuevamente una estabilidad tanto emocional como psicológica para que pueda afrontar nuevamente como todos esos campo deportivo. Entiendo, muy bien, muchas gracias, profe Dani. Tu pregunta, Sensei. Bueno, mi pregunta para la profe Dani es la siguiente. En Colombia somos muy dados a presionar a nuestros deportistas. La presión es buena cuando es estimulante, pero también puede ser muy negativa cuando se convierte en amenazante, como normalmente sucede en este país, en donde lamentablemente todo lo convertimos en conflicto y en problema. La pregunta concreta es, ¿esta presión cultural colombiana termina afectando negativamente a los deportistas al punto de tensionarlos de tal manera que los hace propensos a lesiones antes de la competencia y durante la competencia? Muchas gracias, profe Dani. Bueno, claro que sí, porque lo que pasa básicamente es que, por ejemplo, cuando un deportista o... No, básicamente si la presión del público genera una tensión muscular que hace proclive al deportista a lesionarse antes o durante la competencia, como le pasó a Egan Bernal, que ya venía con dolores de espalda antes del Tour de Francia y hacía prever lo que podía pasar. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con los deportistas colombianos y por qué sienten tanta presión? Porque digamos que el deporte en Colombia es una de las cosas, digamos, de los temas que más resaltan fuera del país. Muchas veces en Europa nos conocen, por ejemplo, por Messi, por Falcao, son deportistas que realmente resaltan, digamos que son deportistas que cambian un poco la imagen de Colombia. Entonces, ellos al tener como esa carga de que tienen que ir a representar un país, de que, por ejemplo, es la única manera que, digamos, Colombia a través del deporte está cambiando como un poco también la imagen y un poco también el contexto, eso les hace llevar como mucho la presión a sus, digamos, a sus partidos, a sus entrenamientos y a la puesta en escena. Por eso es que a veces se crea como tanta presión y se generan también lesiones. Bueno, muchas gracias a la profe Dani. No sé si hay alguna otra pregunta de alguna de los contertulios. Oh, muchas gracias, profe Dani. Con el tiempo, si tenemos más dudas, qué bueno ya contar con usted como asesora desde toda la perspectiva de psicología deportiva. Excelente. Muchas gracias. Claro Muchas que gracias. sí, estaré. Muy ilustrativo, muchas Gracias gracias, a profe Dani. ustedes por invitarme. Después, profe Dani, nos cuentas cuál de todos los Muchísimas personajes, cuál de gracias. todos los contertulios es el Bueno, favorito. señores,
Profe Dani, ¿cuál es tu personaje favorito en este gracioso programa? En este plato. Bueno, mi personaje En este favorito, he platanal. visto dos capítulos. Yo le defino más fácil la pregunta, que defina cada uno de los personajes. Bueno, vamos a empezar con el filósofo. Digamos que sus comentarios siempre son muy dados a la realidad, siempre tiene como dos puntos de vista y siempre logra sentarnos como, o sea, siempre logra sentarnos como en un punto de vista específico. En cuanto al iluminado, bueno, ¿qué podríamos decir? El hombre de los datos, muy estadístico. Bastante estadístico. Y dado un poco a llevar la contraria en ciertos temas, pero bueno, siempre logran encontrar. Oh, el que siempre lleva la contraria es el gurú. Ay, Dios. Siempre está en contra de la realidad. Todos tenemos un planteamiento muy serio, muy basado en la filosofía del filósofo, y el gurú viene a desordenar todo. Por eso hay una frase célebre que dice: cada ser humano lleva su gurú por dentro. Ahí viene el nombre, ya entiendo todo. ¿Y el gurú qué te parece? Bueno, y el gurú, digamos que tiene ideas muy a la realidad y entró como de discusión entre todos ustedes. Muy bueno. Yo veo, escucho palabras sabias de ti, Danielita. Muy bien. Te veo centrada, muy objetiva. Sobre el maestro prefiere no opinar, me dice aquí no papi, yo paso Bueno, con el rebelde quedó- y contestatario maestro. No, mentiras, Dani, ¿qué opinas del maestro? Quedo estupefacta con el planteamiento del gurú, y entonces la dejo sin palabras. Sí, que sin palabras, básicamente. Bueno, despedimos nuestra queridísima invitada. En cualquier otro programa estará acompañándonos. Muchas gracias, profe Dani, muy amable. Muchas gracias. Continuamos Muchas entonces. gracias. Gracias, profe Dani. Muy valiosos tus aportes. Muy bien, continuamos entonces, señores. Acaba de llegarme un mensaje de Atila, el rey de los hunos. Hoy se disculpa porque no habrá sección de Atila. Parece que lo cogió un trancón y no alcanzó a llegar, lamentablemente. Hoy pasamos de la sección de Atila Pregunta. Pero vamos a tener otra sección bien interesante que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo del Tour de Francia, profesor filósofo. Corto y sustancioso. Bueno, yo creo que lo bueno fue la etapa contrarreloj de Pogačar, realmente increíble. Yo no había visto en mi vida jamás algo similar. Lo bueno, lo malo, yo creo que el equipo Ineos en general, un equipo que tenía 7 títulos y salió por la puerta de atrás, realmente increíble. Nadie estuvo a la altura, de pronto, salvo al polaco Kwiatkowski, y salvo a Carapaz la última semana. Lo feo, pues yo creo que aunque vimos público al final, me parece que estábamos acostumbrados a ver esas carreteras llenas de gente vitoreando por sus favoritos. Eso me dio un impacto fuerte, a pesar de que al final, como digo, algo vimos en la montaña, pero el público es el alma del ciclismo y le hizo falta. Bueno, gracias, profesor filósofo, profesor maestro, su opinión. Lo bueno, me adhiero al filósofo. La presentación en la contrarreloj de Pogačar fue alucinante. Lo feo, el mal desempeño de Ineos. Y lo malo, Pues le hubiera pedido el papel al filósofo y de una vez ya lo hacía todo. no, porque lo malo fue que nos dejamos enceguecer en el último comentario por las bolas de cristal del gurú, y todos comimos cuentos que Roglic iba a ganar y nada.
Profesor Guru, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues que creo que es un tremendo acto de falta de visión, respeto por la realidad y por la sabiduría. Entonces, lo bueno, estimado Sensei, lo bueno sin duda, como lo he dicho desde hace semanas antes de comenzar el tour, lo bueno es Eslovenia. Dije, Eslovenia viene muy fuerte y hablé de los dos, Roglic y Pogačar. Lo bueno fue el show ciclístico que brindó Eslovenia. Fueron líderes en 12 etapas del tour y lo que hicieron entre los dos fue soberbio. Obviamente, con un gran diferencial, Roglic tiene 30 años, Pogačar tiene 21. Pogačar es el nuevo monstruo del ciclismo global, sin duda alguna, y competirá contra el belga que vendrá el otro año, Remco Van Poel. Lo malo, pues obviamente tenemos claro, lo malo fue que la sobrepromesa de los colombianos. Todo el mundo creía que Colombia iba a ganar este tour, que era un tour fácil, y al comienzo tuvimos algo de emoción cuando vimos a 4 colombianos, pero lo malo realmente es que nos fue mejor en el plano que en la montaña. El mundo al revés. Eso fue lo malo para Colombia. Y lo feo, sin duda alguna, así como brillante la contrarreloj del amigo Pogačar, lo feo fue la contrarreloj de Miguel Ángel López para aguantar un tercer puesto y perder uno casi 7 minutos en 30 kilómetros. Una vergüenza. Realmente mucho que desear, deja como una contrarreloj profesional eso. Bueno, profesor iluminado, bueno, malo y feo. Bueno, lo bueno del Tour yo creo que es el hecho de que lo haya ganado nuevamente una persona, un ciclista que ataca en todas las etapas, que trata de ganarlo por sus méritos propios y no solamente basándose en las características del equipo. Eso le da mucha más emoción al deporte. Lo malo, las caídas que hubo, que perjudicó a varios ciclistas, principalmente a unos colombianos, a Higuita, a Nairo. Y lo feo, las dudas que han surgido en cuanto al uso de estimulantes, que ojalá que sean infundadas esas dudas. Hubo unas visitas de la Gendarmería francesa al equipo Arkea en busca de pistas de... Entonces esperemos que no se concrete el hecho de que haya habido doping. Entonces eso sería lo más feo que podría suceder en el Tour. Muchas gracias, profesor iluminado. Bueno, para mí, lo bueno, y voy a hacer el análisis desde otra perspectiva. Lo bueno fue el desastre de Egan Bernal en el Tour de Francia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor de dónde salió? Pues, y la explicación es la siguiente. Creo que entre el sorprendente triunfo del año pasado, que nadie esperaba, ni él mismo, y el desastre de este año, que nadie esperaba, ni él mismo, se ha establecido un punto de equilibrio respecto a Egan Bernal. Y ese punto de equilibrio tendrá que resolverse a futuro. ¿Es o no es el gran corredor que aparentemente estábamos imaginándonos? Entonces, para mí es bueno lo que pasó, porque genera un reto a futuro para Egan Bernal. Y es demostrar que el Tour que se ganó no fue producto de la buena suerte y que lo que pasó este año fue simplemente accidental y evidentemente volverá a ser el gran corredor que todos esperamos. Por eso para mí es bueno lo que pasó. Lo feo estuvo por el lado de la afición colombiana y sobre todo algunos críticos que cuestionan que uno es chipchombiano, recalcitrante y fundamentalista porque creen los colombianos. Todo estaba dado para que tuviéramos un muy buen tour. Luego no entiendo por qué algunos aficionados atacan a los corredores colombianos y atacan este programa también, porque simplemente uno se pone en la línea de considerar que efectivamente teníamos todo para una gran actuación en el Tour de Francia que finalmente no se dio. Y lo malo, bueno, lo malo hay que reconocerlo en cuanto a que todos nos equivocamos aquí en nuestros pronósticos, excepto el gurú, que primero se fue con Roglic, pero que al final también se le quemó el pan en la puerta del horno, porque el que ganó fue el señor Tadej Pogačar. Entonces, todos perdedores, y eso es lo feo del Tour, autocríticamente visto hacia este lado de este programa. Muy bien, señores. Entonces, si alguien tiene algo más que decir,
o ya redondeamos para pasar a nuestra siguiente sección No, yo de tengo algo gol de oro y tarjeta yo roja. tengo algo que decir y es, yo creo que es un poco, es otro acto de este platanal. Tratar de decir que o todos arriba o ninguno y todos nos vamos abajo. Yo creo que el gurú tuvo una visión un poco más acertada y es injusto ponerla al mismo nivel del 1-2-3 colombiano. Entonces, nomás no digo nada más porque creo que es, o sea, simplemente es platanal, no se ataca con platanal porque queda platanal al cuadrado. Yo secundo la moción del gurú. Incluso yo mismo dije Roglic segundo y quedó segundo. Yo solo Pero sé, Ah, Eso una es, acomodada yo solo de sé circo, acrobática. una no, eso acomodada está grabado. climática y yo solo sé que del primero para abajo todos son perdedores. Luego el único ganador en este tour es el señor Pogacar y de Roglic para abajo todos, absolutamente todos, son perdedores. Tarjeta Incluido roja, Roglic. gol de oro, profesor iluminado. Tarjeta roja, yo se la pongo al hecho de decir que después del primero todos son perdedores, porque por algo hay ganador de la montaña, por algo hay ganador de metas volantes, por algo hay ganador de etapas. Entonces yo ese concepto le saco tarjeta roja. pero se lo ganó todo uno. Todas se las ganó uno. Se ¿Sí? ganó todo Pogacar. Pero las etapas no. El Pogacar Claro. se ganó etapas y son 21 etapas. Entonces creo que ahí Y la camiseta verde fue un emocionante de principio a fin también. Muy buena estuvo. y gol de oro yo se lo pongo pues hasta el momento a Gol de Pogacar. oro y tarjeta roja, profesor Maestro. Gol de oro a la contrarreloj de Pogacar el sábado. Dejó a todo el mundo boquiabiertos admirando semejante demostración de ciclismo. Y tarjeta roja al no entender que cuando se dice que los deportistas, que el primero, después del primero todos son últimos, no es que estamos criticando los segundos y terceros puestos, pero no podemos sentirnos orgullosos de un segundo puesto o de un tercer puesto. Todos tienen sus méritos, pero no creo que debemos pasar esa página tercermundista de sentirnos contentos con tener el segundo himno nacional, la camiseta más bonita, no. Hay que cambiar esa mentalidad tercermundista. Gol de oro y tarjeta roja, Gurú. No, para mí el gol de oro, sin duda alguna, fue el placer de haber visto un Tour de Francia en medio de esta pandemia. Me hizo ser feliz, altamente feliz, y de tener esperanza para la vida. ¿Sí? O gol de oro al Tour de Francia y a los franceses con su organización en medio de esta pandemia. Se retó la pandemia y se logró. Y tarjeta roja, se la doy a ese mismo concepto que planteaba, obviamente, pero en inversa, que planteaba el gran maestro, porque para mí haber sido segundo, tercero, sí era un motivo de premiación y orgullo y sentirse muy bien estar entre los tres del Tour. Lo que pasa es que no estuvimos entre los tres del Tour, no quedamos en ningún sitio, no ganamos nada. Fuera de 2 etapas, obviamente que nos dieron felicidad, pero me refiero en clasificación general, para mí segundo, tercero sí era de celebración, pero no quedamos en nada. Filósofo, gol de oro, tarjeta roja. Bueno, gol de oro para ti, Sensei. Me gustó el concepto aparentemente contradictorio sobre Egan. Yo estoy convencido que esta derrota le puede ser muy útil y creo que lo puede relanzar para el próximo año. Yo creo que me gustó mucho la manera en que fue expuesto la idea, muy bien. Creo que hay esperanzas para mañana, para futuros tours. Y el gol, perdón, ese es el gol de oro. Y la tarjeta roja, pues o sea, el concepto de que todo lo demás es perdedor excepto la amarilla. Yo creo que yo gocé mucho, les confieso, la camiseta verde que fue peleada hasta el final, hasta la última etapa. Peter Sagan venía ganando, creo que 7 camisetas verdes y nunca me imaginé yo que fuera a perderla este año. Y pues Sam Bennett, el irlandés, sacó adelante esa papeleta brava y me gustó realmente todo el tour. Estoy de acuerdo con el gurú, fue un tour maravilloso. Y aplausos para la pelea de la camiseta verde, me gustó mucho.
Bueno, gracias, filósofo. Remato yo la sección con mi gol de oro y tarjeta roja. Tarjeta roja para el iluminado y su planteamiento de no ver perdedores cuando del segundo para abajo todos son perdedores. Ese es un dicho muy del deporte, no quiere decir que no se reconozca el esfuerzo de los demás, pero está claro que en este nivel de competencia profesional, lo que realmente se premia es la excelencia, no actitudes medianas, no actitudes mediocres, entendido mediocridad como punto medio, como punto mediano en la actuación. No estamos cuestionando ni criticando a las personas. Mediocridad quiere decir punto medio, y punto medio es eso. Y del segundo para abajo en términos generales, en cualquier deporte, pues ese no es un nivel de excelencia como si lo es el número uno. Todos van a ganar el Tour de Francia, todos sueñan con ganarlo, no hay puntos intermedios. Y como bien decía el maestro, es hora de superar esa actitud tercermundista de el mejor himno, el virreinato, fue gol de Yepes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos despidiendo, señores. Este es un programa de aficionados para aficionados, pero eso sí realizado con la doctrina, el conocimiento y la sabiduría de este grupo de contertulios que les dicen chao, hasta la próxima. Estimado gurú. Suscríbanse.